Para la inervación de miembros inferiores tenemos dos plexos importantes que contribuyen, el plexo lumbar y el plexo sacro. Me gustaría empezar a hacer una pequeña revisión de la terminología para que no encontremos ninguna duda en cuanto estemos estudiando estos temas. El plexo lumbar se origina de los segmentos L1, L2, L3 y L4. No hay otro nombre con el que se le conozca, simplemente es el plexo lumbar, y sabemos que se referirá a los niveles mencionados. Ahora bien, el plexo sacro tiene un nombre, según la bibliografía que se tome, en donde se le puede encontrar también como plexo lumbosacro. Bien, este plexo lumbosacro no es más que la suma de el tronco lumbosacro y los segmentos medulares S1, S2, S3, y hay autores que mencionan que una porción de S4. Pero entonces, ¿qué es el tronco lumbosacro? Bueno, sencillo. El tronco lumbosacro no es más que la unión de los niveles L4 y L5 que se despegan del plexo lumbar y van hacia abajo para unirse a los segmentos S1, S2 y S3 principalmente. En la imagen del costado podemos verlo, si tomamos la posición anatómica, en el lado izquierdo del esquema. Hacen los niveles L4 y L5 un nervio muy grande que se va a unir después a estos segmentos sacros. Ahora bien, una cosa a tomar en cuenta es que podemos también dividirlo como un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior está representado por el plexo lumbar, ya que la mayoría de los nervios van a abandonar por la porción anterior precisamente, y la gran mayoría de los nervios del plexo lumbosacro o plexo sacro van a componer el gran nervio isquiático, que va a abandonar por la porción posterior para inervar el miembro inferior. Ambos plexos, cuando los estudiemos, van a dar ramos terminales y ramos colaterales. Los ramos colaterales del plexo lumbar, por ejemplo, incluyen al nervio cutáneo femoral lateral, el nervio genitofemoral y otros que no nos importan tanto para este segmento de estudio, como el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, mientras que sus ramos terminales son los nervios femoral y obturador. Para el caso del plexo sacro, los ramos colaterales serán los nervios glúteos superior e inferior, el nervio del obturador interno y el nervio del cuadrado femoral, mientras que su ramo terminal será el gran nervio isquiático. Vamos a comenzar describiendo el nervio femoral cutáneo lateral, que es un ramo que se desprende del segmento L2. Este se dirige inferior y lateral oblicuamente y atravesará el músculo psoas mayor. Se va a situar después enfrente del músculo ilíaco y va a pasar profundo al ligamento inguinal en el anillo femoral, entre las dos espinas ilíacas anterior y superior. Va posteriormente a penetrar la fascia lata y a hacerse subcutáneo. Se va a dividir en un ramo glúteo y un ramo femoral para darle una inervación sensitiva a la parte lateral superior del muslo y a la región glútea. El nervio genitofemoral se origina del nivel L2. Atravesará al músculo psoas mayor y se va a situar después entre las arterias ilíacas interna y externa. Va a terminar superiormente al ligamento inguinal y va a dividirse en sus dos ramas terminales, una genital y una femoral. La que nos interesa, la rama femoral, va a atravesar el anillo femoral acompañando a la arteria, perforando después la fascia que recubre al muslo, la fascia lata, en el nivel del triángulo femoral para inervar sensitivamente la porción antero-superior del muslo. El nervio femoral proviene de las divisiones posteriores de los niveles
espinales L2, L3 y L4. Junto con el obturador forman las ramas terminales del plexo lumbar, pero es el nervio femoral el que es el más voluminoso de los dos. Este músculo se va a relacionar primero con el músculo psoas mayor, al que va a atravesar y emerger en su borde lateral, situación que lo va a colocar en el surco que forman el músculo psoas mayor con el músculo ilíaco, por el que va a discurrir el nervio femoral hacia abajo hasta atravesar el anillo femoral en su porción muscular, en la laguna muscular. Es un poco por debajo de este punto, en la base del triángulo femoral, que el nervio va a tener sus ramos terminales. Ramos para las porciones musculares con las que se encuentra y unos ramos sensitivos de importancia que vamos a ver. Tenemos que mencionar antes que el nervio dio nervios colaterales para inervar motoramente al músculo iliopsoas en conjunto, y ya dentro de los ramos musculares encontramos contribuciones para el músculo cuádriceps femoral, para el músculo sartorio y para el músculo pectíneo. Las ramas terminales cutáneas, musculocutáneas, son el ramo cutáneo anterior medial, que va a inervar solamente la piel de la parte medial y superior del muslo, el ramo cutáneo anterior lateral, que va a ofrecer un ramo muscular como contribución para el músculo pectíneo, y un nervio denominado nervio accesorio del safeno, y posteriormente va a dar el nervio safeno. Este nervio va a discurrir inferiormente, acompañando a la arteria femoral. La va a acompañar a través de esta membrana, el conducto del aductor, hasta pasar el hiato del aductor, situación en la que va a dar un ramo infrarrotuliano y atravesará antes de esto la fascia crural. Es a esta altura donde el nervio safeno va a acompañar a la vena safena magna hasta la articulación talocrural, inervando sensitivamente toda la porción de la piel por la que atraviesa. El nervio obturador proviene de los ramos anteriores de los nervios L2, L3 y L4. Estos se van a dirigir oblicuamente hacia abajo y hacia afuera para converger en el espesor del músculo psoas mayor. Su tronco, ya como nervio obturador, se va a situar más o menos a la altura de la vértebra L5 en su proceso transverso, y va a salir del psoas en su cara medial. Va a cruzar la articulación sacroilíaca y va a ingresar a la pelvis menor, relacionándose con la bifurcación de las arterias ilíacas y continuando en el extremo del hueso hasta entrar en el canal obturador, de entre los cuales es el elemento más superior. Este va a dar aquí un ramo colateral, que sería el nervio del obturador externo superior, y después de ingresar por el canal obturador se va a dividir en sus ramos terminales, que serán dos, un ramo anterior y uno posterior. El ramo anterior va a ofrecer 3 ramos musculares para el músculo aductor corto, aductor largo y el músculo grácil, y un ramo cutáneo para la piel medial del muslo, mientras que su otro ramo terminal, el ramo posterior, va a ofrecer inervación para el músculo aductor mayor y una rama articular para la articulación coxofemoral. De entre los primeros ramos colaterales que tiene el plexo sacro se encuentran los nervios glúteo superior y nervio glúteo inferior. El nervio glúteo superior se origina del tronco lumbosacro, es decir, L4, L5, y además del segmento S1, todo en la cara posterior. Va a salir de la pelvis menor a través del foramen isquiático mayor, por encima del músculo piriforme. Va a salir entre los músculos glúteo medio y glúteo menor y se va a dividir en 2 ramos. El ramo superior, que va a inervar el músculo
glúteo medio y menor, y el ramo inferior que va a inervar los músculos glúteo medio, glúteo menor y además el músculo tensor de la fascia lata. Por otro lado, el nervio glúteo inferior se origina de las caras posteriores de los segmentos L5, S1 y S2. Al igual que el nervio glúteo superior, va a abandonar la pelvis por el foramen isquiático mayor, solo que este lo va a hacer inferior al músculo piriforme y posterior al nervio isquiático. El nervio glúteo inferior va a inervar solamente al músculo glúteo mayor. El nervio del piriforme es probablemente la rama más corta que tiene este plexo. Se origina en la cara posterior del nivel S2 y se va a dirigir directamente al músculo piriforme, así sin más. Lo tiene al lado y ahí se va a inervarlo. Por otro lado, el nervio del obturador interno se origina de las caras anteriores de los niveles L5, S1 y S2. Va a salir de la pelvis por el foramen isquiático mayor, se arrepiente y vuelve a entrar a través del foramen isquiático menor, después de rodear la espina isquiática. Va a inervar cuando vuelve a ingresar el músculo obturador interno y el músculo gemelo superior. El nervio del cuadrado femoral se origina en los niveles L4, L5 y S1. Va a abandonar el foramen isquiático mayor por debajo del músculo piriforme y va a tener contacto en este punto con la cara profunda de los músculos, primero gemelo superior, luego obturador interno, y después va a tener contacto con el gemelo inferior, al cual va a darle una rama motora, para por fin terminar en el músculo cuadrado femoral. Este nervio, como ya comentamos, va a inervar motoramente a los músculos gemelo inferior y cuadrado femoral. El nervio cutáneo femoral posterior está originado de las fibras de S1, S2 y S3. Es un nervio puramente sensitivo que abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor, justo por debajo del músculo piriforme. Va a descender en estrecha relación con el nervio isquiático, recorriendo su cara posterior y teniendo en el muslo una disposición ligeramente oblicua que va a atravesar la cabeza larga del bíceps femoral y después la superficie del semitendinoso. Este nervio, a su recorrido en el muslo, va a originar a los nervios clúneos inferiores, que van a tener dos ramos principales, un ramo sacro y un ramo femoral. El ramo sacro va a servir para inervar la piel del glúteo y del periné, y los ramos femorales van a inervar la piel de la región posterior del muslo. El nervio cutáneo femoral posterior va a continuar inferiormente hasta la fosa poplitea, a la que va a perforar, se va a hacer superficial y va a ofrecer sus ramos terminales que van a servir para inervar la porción superior y posterior de la pierna. El nervio isquiático se origina desde los niveles L4 hasta S3, prácticamente la totalidad del plexo sacro. Se va a dirigir inferolateralmente para abandonar la pelvis a través del foramen isquiático mayor, muchas veces por debajo del músculo piriforme, pero hay ocasiones en las que puede perforar este músculo y salir. En el trayecto, cuando está por fuera de la pelvis, se va a localizar posterior a los músculos gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral, pero anterior con respecto al músculo glúteo mayor. Va a discurrir inferiormente a estos y en el muslo se va a relacionar anteriormente con el aductor mayor, más inferiormente con la cabeza corta del bíceps femoral. Lo van a cubrir los músculos semitendinoso y la porción larga del bíceps femoral, a los que todos estos, por cierto, van a recibir inervación motora por parte del nervio isquiático. El nervio isquiático va a seguir bajando
y en el vértice, en el ángulo superior, más bien dicho el ángulo superior de la fosa poplitea, se va a dividir en sus ramos terminales, el nervio tibial y el nervio fibular común. En su recorrido, los ramos colaterales que ofrezca van a ser para la musculatura isquiotibial, los músculos semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral, y para una porción también del músculo aductor mayor. El nervio fibular común es un nervio relativamente corto, originado de la división del nervio isquiático, es decir, en el vértice de la fosa poplitea inicia su recorrido. Va a discurrir inferolateralmente siguiendo la dirección natural que le marca el músculo bíceps femoral hasta su inserción en la cabeza fibular. Para esto va a pasar por encima del músculo gastrocnemio lateral y va a perforar el tabique intermuscular posterior para ingresar en el compartimiento lateral. Una vez ahí dentro, el nervio fibular común se va a dividir en sus dos ramos terminales, el nervio fibular superficial y el nervio fibular profundo. Hasta este punto, los ramos colaterales que el nervio fibular común ha dado han sido el nervio articular para la rodilla, la articulación de la rodilla, un ramo muscular para el músculo tibial anterior y un nervio denominado nervio cutáneo sural lateral. Este nervio es puramente sensitivo y va a perforar la fascia de la pierna, dirigiéndose en su cara lateral hacia abajo, hasta la piel del malleolo lateral y el talón. Ahora bien, hablando de los ramos terminales que da este nervio, vamos a tener primero el nervio fibular superficial. Este nervio fibular superficial se va a quedar completamente en el compartimiento lateral de la pierna, inervando a sus dos componentes, el músculo fibular largo y el músculo fibular corto. En el compartimiento lateral va a descender hasta el tercio inferior y en este lugar va a perforar la fascia de la pierna y va a hacerse subcutáneo, continuando hacia el dorso del pie. En este lugar se va a dividir en sus dos ramos terminales, el nervio cutáneo dorsal medial, que va a dar sensibilidad a la pierna del primero, segundo y tercer dedos, y el nervio cutáneo dorsal intermedio, para una parte del tercer dedo y el cuarto. Ahora bien, el nervio fibular profundo, la otra división del nervio fibular común, se va a dirigir oblicuo inferiormente. Va a atravesar el tabique intermuscular anterior, penetrando en el compartimiento anterior de la pierna, y va a perforar también el músculo extensor largo de los dedos, después situándose frente a él y frente a la membrana interósea. Este nervio aquí va a tener relación lateral con la arteria tibial anterior. Ambos van a seguir descendiendo y en el extremo inferior de la fíbula, este nervio va a cruzar la arteria y va a quedar medial con relación a ella. Posteriormente, y con referencia en la articulación talocrural, el nervio va a pasar profundo a los dos retináculos extensores. Va a acompañar el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y posteriormente se va a dividir en sus dos ramos terminales en el dorso del pie. Hasta este punto, el nervio fibular profundo ha dado ramos colaterales para inervar a todos los músculos que componen el compartimiento anterior, y sus dos ramos terminales serán el nervio medial y un nervio lateral. El nervio lateral va a inervar el músculo extensor corto de los dedos y a las articulaciones aledañas, es decir, las tarsometatarsianas, mientras que el ramo medial va a inervar parte de la piel del primer espacio interóseo.
El nervio tibial también va a surgir a partir del vértice de la fosa poplitea. Es más voluminoso que el nervio fibular y este va a discurrir inferiormente, pasando justo sobre la parte media de la fosa poplitea. Las relaciones importantes que tiene aquí es primero en el elemento superficial con un arco que describe la vena safena menor cuando éste se va a dirigir a la vena poplitea. La vena poplitea es un elemento que está situado anterior con respecto al nervio, que en la fosa poplitea es la estructura más superficial que tenemos. Ahora bien, cuando el nervio tibial se dirige hacia abajo va a perforar el músculo sóleo en su arco tendinoso. Es aquí donde vamos a tener ciertas relaciones importantes, como lo es que es posterior completamente primero al músculo tibial posterior y más inferiormente al flexor largo de los dedos, pero siempre es anterior con respecto al músculo sóleo, siempre lo está cubriendo. Este nervio va a ser completamente posterior a la arteria fibular y lateral a la arteria tibial posterior, esto ya en la musculatura de la pierna. Va a discurrir inferiormente siguiendo la línea media del muslo y cerca del tobillo va a comenzar a hacerse medial. Es aquí donde va a tener relación con dos estructuras importantes. Primero el tendón flexor largo de los dedos y el tendón flexor largo del dedo gordo. A este último va a ser lateral y al tendón del flexor largo de los dedos va a ser anterior. Con relación a esto, el nervio tibial va a pasar a través del canal del tarso, el túnel del tarso, en el retináculo flexor, que se sitúa en una localización posterior al maleolo medial y entre el hueso calcáneo. Cuando ingresa al túnel del tarso y llega a la parte de la planta del pie, el nervio tibial se va a dividir en sus ramos terminales. Hasta aquí los colaterales que el nervio tibial ha dado en la fosa poplitea han sido ramos articulares para la rodilla, ramos musculares para los músculos aledaños, los gastrocnemios, el popliteo, además de un nervio importante que da sensibilidad a la pierna, que es el nervio cutáneo sural medial. Este se va a desprender del nervio tibial en la fosa poplitea, va a perforar la fascia y va a seguir el recorrido de la vena safena menor. Va a hacerse subcutáneo y va a discurrir lateral al tendón calcáneo para llegar a la parte del tobillo, donde va a formar el nervio sural junto con un comunicante fibular. Una vez que el nervio tibial atraviesa el arco tendinoso del sóleo, va a dar ramos colaterales para todo el compartimento posterior de la pierna. Ya habíamos mencionado algunos en la diapositiva anterior, como el sóleo, como el popliteo, como los gastrocnemios. Sin embargo, hace falta mencionar que no es nada más el compartimento superficial, que prácticamente contiene al tríceps oral y al plantar, sino también el compartimento profundo, es decir, los músculos popliteo, tibial anterior, flexor largo de los dedos, flexor corto de los dedos y listo. También da una rama articular para la articulación talocrural cerca del tobillo y va a dar dos ramos sensitivos importantes. El primero es el calcáneo medial, que va a dar sensibilidad a la región del talón, y después el nervio cutáneo plantar para dar sensibilidad a la planta del pie. Sus ramos terminales son dos nervios importantes porque van a inervar motoramente a toda la parte de la musculatura de la planta del pie en sus cuatro capas. El primero es el nervio plantar medial, que va a ser más voluminoso, que se va a relacionar en todo su trayecto con la arteria plantar medial precisamente. Se van a acompañar hasta la base de los metatarsianos, donde el nervio se va a dividir en dos ramos terminales, un ramo medial y un ramo lateral, que se van a extender hasta
las articulaciones metatarsofalángicas y van a originar a los nervios digitales propios, medial y lateral para cada uno de los dedos hasta el cuarto, hasta el nervio digital medial del cuarto dedo. Sí. Después el nervio plantar lateral, que se va a dividir también después de atravesar el túnel del tarso, va a estar relacionado a la arteria plantar lateral. Este nervio va a tener una disposición más oblicua, cruzando por encima del músculo flexor corto de los dedos. Va a dirigirse también a la base de las articulaciones tarso-metatarsianas y se va a dividir ahí en sus dos ramos terminales, un ramo superficial y un ramo profundo, que se van a distribuir entre las capas musculares aledañas. La irrigación de miembro inferior proviene principalmente de dos sistemas, un sistema primario y un sistema secundario. El sistema primario está dado por la arteria ilíaca externa, de la cual se va a desprender la arteria femoral, después la arteria poplitea, luego las arterias tibiales anterior y posterior, y finalmente las arterias dorsales y plantares. El sistema secundario deriva de la arteria ilíaca interna, arteria que, si bien irriga la mayoría de las vísceras de la pelvis, va a dar algunas ramas para inervar principalmente la parte proximal del muslo y la región glútea. Dentro del sistema secundario tenemos entonces tres arterias principales: la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria obturatriz. La arteria glútea superior nace de la cara posterior de la arteria ilíaca y transcurre posterior e inferiormente. Va a abandonar la pelvis menor a través del foramen isquiático mayor, igual que el nervio glúteo superior, pasando por encima del músculo piriforme, emergiendo entre el músculo piriforme precisamente y el músculo glúteo medio. Va acompañada de la vena y el nervio glúteo superior y va a dividirse en dos ramos: un ramo superficial dedicado a la porción muscular superficial y a la parte de la piel, y un ramo profundo que va a abarcar los músculos glúteo medio, glúteo menor y la porción superior del músculo glúteo mayor. Mientras que la arteria glútea inferior va a nacer de la arteria ilíaca interna, también de un tronco común con la pudenda interna. Va a salir también por el foramen isquiático mayor, solo que este lo hace debajo del músculo piriforme, cruzando por la segunda y tercera ramos nerviosos sacros. Se va a ubicar medial al nervio isquiático y lo va a acompañar en su recorrido, pues da una arteria que lo irriga, la arteria del nervio isquiático. Sus ramas colaterales van a irrigar parte del músculo piriforme y algunos pelvitrocanterios. Se va a dividir en sus ramos terminales, uno posterior y uno descendente. El ramo terminal posterior va a irrigar la mitad inferior del músculo glúteo mayor, y la terminal descendente va a dar las arterias del nervio isquiático y algunos ramos musculares para las porciones proximales de los músculos isquiotibiales, el aductor mayor y el grácil. La arteria obturatriz va a emerger en la cara anterior de la arteria ilíaca interna. Va a tener un recorrido que es paralelo a la línea terminal de la pelvis, siendo este primero oblicuo hacia afuera e inferior y luego medialmente hasta llegar hasta el foramen obturado. Va a penetrar el canal obturador precisamente superior a la membrana obturatriz, y cuando sale va a dar sus ramos terminales, uno anterior y uno posterior. En su recorrido interno va a dar ramos colaterales para irrigar a las estructuras aledañas, es decir, los músculos elevadores del ano, el músculo obturador interno, parte del músculo ilíaco, y en ocasiones da ramas para irrigar la vejiga.
En la parte de afuera, su ramo terminal anterior va a dar ramos musculares para la musculatura aledaña, es decir, el músculo obturador externo, el cuadrado femoral, algunos pelvitrocanterios, y va a terminar en la piel del escroto en los hombres y en los labios mayores en la mujer, mientras que su rama terminal posterior va a dar irrigación para las porciones musculares de los músculos pelvitrocanterios, va a dar una rama importante que va a ingresar a la fosa acetabular a través de la incisura acetabular para dar una arteria de la cabeza del fémur. Cuando la arteria ilíaca externa atraviesa el espacio retroinguinal y emerge de la pelvis mayor al miembro inferior, toma el nombre de arteria femoral. Este es un vaso muy grueso que va a llevar el sistema principal para la irrigación del miembro inferior. En un principio, la arteria femoral va a estar situada lateralmente con respecto a la vena femoral y medialmente con respecto al nervio femoral, que para este punto ya ha empezado a dividirse para inervar el miembro inferior. Esta arteria femoral está revestida de una vaina femoral que deriva de la fascia transversal que se vio en abdomen. Cuando emerge en el miembro inferior va a ser su posición más superficial en el triángulo femoral o triángulo de Scarpa, como era denominado antes de que fuera eliminado el uso de epónimos. En el triángulo femoral va a quedar entre los dos elementos que acabamos de mencionar, la vena femoral y el nervio femoral. Va a perforar, por decirlo así, a través del conducto del aductor, el muslo. Este conducto del aductor va a estar limitado de manera anterior y medial por el músculo sartorio, que la va a cruzar de lateral a medial y de arriba hacia abajo, posteriormente por el músculo aductor largo y más inferiormente, cuando este se acaba en el tercio medio del fémur, por el músculo aductor mayor. Y bueno, lateralmente va a estar limitado por el vasto medial del cuádriceps. Es a través de este canal aductor que va a discurrir la arteria acompañada de la vena femoral, y ambos van a emerger a la cara posterior del muslo en la fosa poplitea mediante el hiato aductor, un espacio dejado por el aductor mayor. En este recorrido vamos a tener algunas arterias colaterales, de entre las que destaca principalmente la arteria femoral profunda, que va a ser el medio por el cual se va a irrigar la mayor parte del miembro inferior. Todas las arterias colaterales corresponden a las siguientes. La primera es la arteria epigástrica superficial, que va a perforar una parte de la fascia del miembro inferior del muslo, denominada fascia cribiforme, ya que está perforada por los ramos arteriales y venosos, en algunas partes también nerviosos, de las estructuras del miembro inferior. La arteria epigástrica superficial va a atravesar esta fascia cribiforme, se va a hacer subcutánea y va a ascender de manera oblicua y medial para irrigar la piel del plano abdominal. Después tenemos la arteria circunfleja ilíaca superficial, que también va a perforar la fascia cribiforme y va a dirigirse de manera subcutánea a irrigar el área de la espina ilíaca anterosuperior. Después tenemos a las arterias podendas externa superficial y arteria podenda externa profunda. La superficial va a perforar la fascia y va a hacerse subcutánea para irrigar la parte de la piel del pubis y el periné. La podenda externa profunda va a dirigirse a los músculos aductor largo y pectíneo y va a atravesar la fascia de manera más profunda, irrigando a la piel del periné. Después tenemos a la arteria podenda externa
tenemos a la arteria femoral profunda, que va a ser un tronco muy grande que se va a separar en la cara posterior y lateral de la arteria femoral. Va a tener una gran relación con el músculo aductor largo primero, después el aductor mayor, y en el lado lateral con el músculo cuádriceps. Esta arteria vamos a mencionarla más adelante. Solo hay que saber que es la principal arteria que irriga el miembro inferior. La arteria femoral profunda, como comentamos, se va a originar de la cara posterior y lateral de la arteria femoral. En el mismo triángulo femoral va a estar situada entre el pectíneo y el aductor largo y se va a dirigir hacia atrás para entrar en contacto con esta zona aductora. Desde aquí va a descender oblicuamente inferolateralmente y va a emitir algunas ramas colaterales de cuantiosa importancia para la irrigación del miembro inferior. El primero de sus ramos colaterales va a ser la arteria circunfleja femoral lateral, que va a pasar en sentido horizontal y lateral, primero por delante del psoas, para después situarse entre el recto femoral y el fémur, rodear al hueso y situarse posteriormente en la región glútea, donde va a dar algunas ramas para inervar a la parte inferior del músculo glúteo mayor y a la musculatura isquiotibial y a los músculos por los que atraviesa. Es decir, el psoas, el recto femoral, entre los principales. Esta arteria circunfleja femoral lateral va a dar una arteria colateral también, que va a ser la rama descendente de la circunfleja. Esta se va a originar de un tronco común con esta y se va a hacer profunda entre el músculo recto femoral y el músculo vasto intermedio. Se va a dirigir inferiormente y va a dar la irrigación principal para todo el sistema del cuádriceps. Por último tenemos a la arteria circunfleja femoral medial, originada también de la femoral profunda en su porción posterior también. Se va a dirigir hacia atrás entre el pectíneo y el psoas, va a llegar a la región glútea a través de la cara profunda del músculo cuadrado femoral y va a anastomosarse junto con la arteria circunfleja femoral lateral. Entre estas dos van a formar un círculo periarticular, con la primera rodeando al fémur y brindándole ramos articulares al hueso. Otras de las ramas colaterales importantes de la arteria femoral profunda son sus ramos perforantes, a los cuales atraviesan la cara medial del fémur, dejando múltiples espacios en el músculo aductor mayor y en ocasiones el músculo aductor largo. Es recalcable mencionar que esta irrigación se va preferentemente a la parte posterior y medial del muslo, es decir, a los compartimientos de los músculos aductores y a los músculos isquiotibiales. La rama terminal de la arteria femoral profunda va a ser el último ramo perforante de esta. La arteria poplitea se origina cuando la arteria femoral atraviesa el hiato del aductor en el tercio inferior del fémur. De los tres elementos del paquete vasculonervioso, esta es la más anterior, situándose en contacto con el plano óseo y de la cápsula fibrosa de la rodilla. Esta arteria tiene tres segmentos que se denominan así por la presencia que tiene o no en la fosa poplitea. Así, por arriba del vértice de la fosa poplitea es el primer segmento. Cuando la arteria atraviesa sobre la superficie de la fosa poplitea es el segundo segmento, y el tercero sería cuando esta se vuelve profunda, entra en contacto con el músculo popliteo anteriormente y abandona la parte posterior de la fosa poplitea, ingresando al arco tendinoso del músculo sóleo, donde va a adquirir un nombre distinto, siendo la arteria tibial posterior o tibial anterior.
La arteria poplitea va a ofrecer algunas ramas colaterales que vamos a revisar a continuación. Primero da dos arterias surales, una medial y una lateral, que se van a dirigir cada uno a la cabeza del músculo gastrocnemio a la que le corresponda. Puede acompañar al nervio cutáneo sural medial en su recorrido subcutáneo. Las arterias superiores lateral y superior medial van a ser dos arterias que van a viajar en el plano profundo muscular para rodear al fémur en sus porciones supracondíleas y para situarse adelante. Estas van a formar, junto con las arterias inferiores lateral y medial, la red patelar, que va a dar irrigación a la parte anterior de la cápsula de la rodilla y algunos músculos aledaños, por ejemplo, las porciones distales del cuádriceps y el músculo sartorio, el músculo grácil y el músculo aductor mayor. Las arterias ya mencionadas, inferiores lateral y medial, van a abandonar la fosa poplitea y van a dirigirse hacia adelante, también rodeando la parte inferior de los cóndilos de la tibia, y pues van a anastomosarse y a formar la red ya descrita. Después de que la arteria poplitea atraviese el arco tendinoso del músculo sóleo, se va a dividir en dos ramas terminales. Una de ellas es la arteria tibial anterior. Esta va a pasar al compartimiento anterior atravesando el espacio superior que deja la membrana interósea. Esta primera estructura va a ser una relación posterior importante que la arteria va a mantener en prácticamente todo su trayecto. Medialmente a esta se va a encontrar el músculo tibial anterior y lateralmente primero se va a encontrar el músculo extensor largo de los dedos y un poco más inferiormente el extensor largo del dedo gordo. La arteria va a bajar siguiendo el eje de la pierna y va a pasar profundo a los retináculos extensores superior e inferior, donde se va a localizar en medio del tendón del tibial anterior y el músculo extensor largo del dedo gordo. Una relación importante que hay que mencionar aquí es el nervio fibular profundo, que lo va a acompañar en su recorrido. Una vez que la arteria pasa por el retináculo extensor inferior, va a cambiar de nombre y se va a denominar arteria dorsal del pie. Antes de esto, la arteria va a dar algunas ramas colaterales que tienen alguna importancia, como veremos a continuación. La primera rama colateral es la arteria recurrente tibial anterior, que va a ascender y va a juntarse con la red patelar que habían hecho las ramas de las arterias popliteas en la rodilla. Cuando existe la arteria recurrente fibular, hace lo mismo en el lado lateral precisamente. Los otros colaterales son las arterias maleolares anteriores medial y lateral, que van a encargarse de irrigar la zona de la articulación talocrural medial y lateral según sea el caso, y la piel de la zona. La arteria dorsal del pie se origina después de que la arteria tibial anterior atravesara el retináculo extensor inferior. A partir de aquí, esta arteria de situación medial en el pie va a dirigirse inferiormente hasta llegar a la base del primer metatarsiano entre el primer espacio interóseo. Es aquí donde esta arteria se va a hacer profunda y va a unirse a ramos de la arteria plantar lateral. Esta arteria va a dejar dos arterias colaterales importantes, de las cuales la primera será la arteria lateral del tarso, que se va a originar justo después de que la arteria emerge del retináculo extensor. Esta arteria lateral del tarso va a atravesar transversalmente el pie y va a llegar más o menos al cuarto o quinto metatarsianos
lugar donde se va a unir con un ramo de la arteria plantar lateral. La siguiente arteria importante será la arteria arqueada, que se va a originar cerca de donde la arteria se hace profunda, es decir, en el primer espacio interóseo. Esta arteria va a describir un arco que va a tener dirección igual lateral del pie y va a unirse cerca del cuarto espacio interóseo con, otra vez, un ramo de la arteria plantar lateral. Lo importante de la arteria arqueada es que esta a su vez va a dar origen a 4 arterias metatarsianas dorsales que van a ocupar el espacio entre los espacios interóseos, y cada una va a originar una arteria digital dorsal medial y una lateral para darle irrigación a las zonas de los dedos. Esas arterias se van a distribuir por las zonas musculares, cutáneas y articulares por las que están pasando. La arteria tibial posterior es el vaso más ancho de toda la pierna. Se va a originar después de que la arteria poplitea ingresa al arco tendinoso del músculo sóleo. A partir de aquí va a discurrir inferiormente sobre el eje longitudinal de la pierna. Esta arteria tibial posterior va a estar en contacto anteriormente con el músculo tibial posterior y posteriormente con el músculo sóleo principalmente. En el tercio inferior la arteria va a hacerse superficial justo en el lugar donde se sitúa posterior al maleolo medial, es decir, el canal retromaleolar medial, en donde se va a situar medialmente con respecto al tendón del flexor largo del dedo gordo y lateral a los músculos tibial posterior y flexor largo del dedo de los dedos. Esta arteria va a penetrar después por el canal del tarso y va a emerger en la planta del pie, dando sus ramos terminales las arterias plantar medial y lateral. Pero antes de terminar va a dar una serie de ramos importantes. Los ramos que no tienen nombre propiamente son los ramos musculares para el compartimiento posterior, tanto superficial como profundo, los ramos articulares para la articulación talocrural y la arteria nutricia de la tibia. Además va a dar una rama colateral que es muy importante, que es la arteria fibular. Esta se va a separar de la arteria tibial posterior después de que esta va a penetrar al sóleo. Se va a introducir por debajo del músculo flexor largo de los dedos y va a pasar al compartimiento anterior. Esta arteria va a brindar ramas perforantes que van a anastomosarse con la arteria maleolar anterior lateral y va a dar otra rama colateral denominada arteria maleolar lateral, que va a ofrecer ramos para la zona del maleolo lateral y la articulación talocrural. Cuando la arteria tibial posterior atraviesa el retináculo flexor del canal del tarso, esta se va a dividir en la planta del pie en sus dos ramos terminales, que serán las arterias plantares medial y lateral. La arteria plantar medial va a ser un pequeño ramo que va a acompañar al tendón del flexor largo del dedo gordo hasta la parte del hueso metatarsiano, prácticamente hasta la base. Ahí va a dividirse en sus ramos terminales, que van a ser las arterias digitales plantares medial y lateral del primer ortejo del dedo gordo. El ramo más voluminoso va a ser la arteria plantar lateral, que se va a dirigir primero inferolateralmente para situarse más o menos a la altura de la base del quinto metatarsiano. Ahí va a describir un ángulo y va a dirigirse ahora medialmente hasta el primer espacio interóseo, donde se va a anastomosar
con la arteria terminal del ramo dorsal, que ya habíamos revisado en un ramo colateral de la arteria dorsal del pie. A través de esta comunicación se va a formar algo denominado arco plantar profundo del pie, que va a originar a su vez a 4 arterias metatarsianas plantares, que van a tener ramos perforantes para comunicarse con las arterias metatarsianas dorsales. Como pasó en la superficie dorsal, esas arterias metatarsianas plantares van a originar los ramos digitales plantares medial y lateral para el segundo, tercer, cuarto y quinto ortejos del pie. El drenaje venoso en el miembro inferior es parecido también al del miembro superior, es decir, tenemos un sistema de drenaje venoso superficial y un sistema profundo. El sistema profundo, como siempre, se compone de venas satélites que acompañan a la arteria a la que le corresponde, adquiriendo el nombre de esta en todo su trayecto. En este caso, las arterias satélites dobles van a continuar hasta llegar a la vena poplitea, donde solamente va a ser una vena poplitea y solamente una vena femoral. El sistema venoso superficial va a tener principalmente a los sistemas de la vena safena menor y a los de la vena safena mayor. La vena safena menor se va a unir a la arteria poplitea en la fosa poplitea, y la vena safena mayor se va a unir hasta la vena femoral en el triángulo femoral, atravesando el hiato safeno. El sistema venoso superficial del miembro inferior va a comenzar en una muy rica red venosa plantar, que algunas de estas ramas van a comunicarse directamente al sistema venoso profundo. Otras van a pasar a la parte del dorso del pie, formando lo que serían las venas marginales medial y lateral. A estas dos se contribuye un arco venoso dorsal, que va a recibir también ramos venosos que vienen de las venas digitales dorsales del pie y algunas venas metatarsianas. La vena marginal medial va a dar origen a la vena safena magna, pasando anterior al maleolo medial. De aquí va a ascender medial en la pierna y va a hacerse posterior en la rodilla, ligeramente posterior, para continuar ascendiendo en la parte medial del muslo y atravesando el hiato safeno en el triángulo femoral, para desembocar en la vena femoral y formar el arco safeno. El sistema de la vena marginal lateral va a pasar posterior al malero lateral de la fíbula, se va a colocar entre los dos músculos gastrocnemios en la superficie posterior de la pierna, y va a atravesar después, cuando llega a la fosa poplitea, esta haciendo un arco para desembocar en la vena poplitea. El sistema venoso profundo del miembro inferior tiene la misma distribución que el sistema arterial, solo que en reversa. Vamos a tener un par de venas digitales plantares por arteria, un par de venas metatarsianas plantares, un par de venas plantares laterales y venas plantares mediales, que se van a convertir después en arteria tibial posterior, y a su vez tenemos un par de venas dorsales que se van a convertir en un par de venas tibiales anteriores. Tenemos un par de venas fibulares, y todas estas van a conectarse en la vena poplitea, que va a ser una vena única. Esta va a ascender, va a pasar por el hiato del aductor, entrando en el canal aductor, se va a convertir entonces en vena femoral, y esta vena femoral va a continuar ascendiendo. En la fosa poplitea, este sistema va a recibir a la vena safena menor,
que describe un arco para insertarse en ella, y en la vena femoral va a recibir, en el triángulo femoral, va a recibir a la vena safena mayor para ingresar otra vez por el espacio retroinguinal para convertirse en en vena ilíaca externa. El drenaje linfático del miembro inferior, tal como pasa con el superior, va a depender de dos sistemas, uno superficial y uno profundo. El sistema superficial van a componerse por vasos linfáticos y ganglios linfáticos que van a acompañar principalmente a las venas safena mayor y safena menor. Estos van a terminar uniéndose al sistema profundo eventualmente, mientras que el sistema linfático profundo se va a acompañar también de vasos y ganglios linfáticos que van a acompañar en su recorrido a los grandes vasos. El drenaje linfático superficial del miembro inferior va a comenzar en la red linfática plantar. De aquí los vasos colectores van a pasar al dorso del pie y van a ascender a la pierna por medio de dos sistemas principales. Uno de ganglios linfáticos mediales que van a seguir el trayecto de la vena safena mayor y van a drenar mucho más arriba en el triángulo femoral a los ganglios inguinales superficiales, mientras que los ganglios linfáticos laterales van a seguir a la vena safena menor y van a drenar a los ganglios poplíteos profundos, que es justo donde la vena safena se une a la vena poplítea. Los ganglios linfáticos inguinales superficiales van a recoger toda la linfa del miembro inferior, los genitales y la parte anteroinferior del abdomen. Están todos situados en el triángulo femoral, en más o menos el sitio donde muchos vasos perforan la fascia, es decir, la fascia cribiforme. Van a estar divididos en 4 grupos que se van a tomar como referencia el arco que describe la vena safena mayor cuando se une a la vena femoral. Entonces tendremos 2 grupos inferiores que van a recibir vasos linfáticos superficiales del miembro inferior, un grupo superolateral a este arco que describe la vena safena mayor, que va a recibir linfa de la región glútea, la pared abdominal y los grupos de los nódulos linfáticos adyacentes, y un grupo superomedial que va a recibir linfa de la pared abdominal anterior y medial, genitales externos y piel del perineo. Estos ganglios linfáticos inguinales superficiales van a drenar a los ganglios inguinales profundos y posteriormente a los ilíacos laterales, contribuyendo a el drenaje linfático profundo. El sistema de drenaje linfático profundo del miembro inferior va a drenar la linfa de los músculos, tejido adiposo, los nervios, el hueso y su periósteo. Estos van a seguir el trayecto de los vasos a los que están asociados, y se distinguen algunos grupos de ganglios linfáticos principales. El primero, que es inconstante, son el grupo de ganglios tibiales anteriores, que van a estar, cuando se encuentran, situados en la parte superior de la pierna, en la superficie anterolateral. Los siguientes importantes son los ganglios linfáticos poplíteos, en número de 4 a 6, que van a recibir la linfa que proviene de toda la pierna y todo el pie, y estos se sitúan alrededor de los grandes vasos en la fosa poplítea. Están contenidos por toda la grasa de la zona. Finalmente tenemos a los ganglios linfáticos inguinales profundos, que son menos numerosos, son de 2 a 3, van a estar situados medial a la vena femoral, en el conducto femoral, un espacio que está en el anillo femoral, y este va a pasar directamente la linfa a los ganglios ilíacos externos, terminando con el drenaje linfático profundo del
Miembro inferior.